Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Octavo Mandamiento. Estábamos riéndonos Por no llorar, ¿no? ¿Qué claro, tal, con Luis, porque decíamos, ¿será que la selección argentina es una especie de metáfora del país? Puede ser. ¿A este país no le entran los goles? No hay forma de hacer goles. Parecería, ¿no? Claro. Todo nos cuesta tanto. Hay tantas individualidades, tantos genios que valen una fortuna, pero todos juntos no hacen uno. Sí, la verdad que por otro lado uno cada vez ve menos genios, ¿no? Nos van quedando pocos, digo. Sí. ¿No? ¿Quién sería el Messi de la política? Ajá, mira, buena Te pregunta. lo dejo así, no te voy a poner un compromiso. No, claro. Por favor. Por favor. ¿Quiere que hablemos de plata? Hablemos de plata, es una semana importante esta porque te vas a tener dos hechos que están justamente marcando tal vez las únicas y no menores dificultades que tiene el gobierno, y el país, por lo tanto en lo económico, que es la inflación, que se conoce el jueves, el dato del INDEC. Los más optimistas dicen 1,5%, los más pesimistas arriba de 2%, lo cual te está confirmando que le puede ir muy bien al gobierno, pero todavía no puede doblegar a una inflación que se resiste a bajar. Y paralelo con eso, un Banco Central que mañana va a tener que volver a resolver qué hace con la tasa de interés de política monetaria, lo que se llama la tasa testigo del mercado, y que todo indica que no solo no la va a bajar, sino que en el mejor de los casos la va a mantener igual, en el 26,25%, y tal vez incluso la suba. El último informe fue bastante admonitorio en ese sentido, ¿no? Y en cuanto a la política, a mí me da la sensación de que los spots políticos son tan poco creativos, dicen más de lo mismo, no dicen ninguna propuesta, y creo que los únicos que dan un poquito de propuesta es la izquierda, ¿no? Pero tengo la sensación de que la gente ya ni los escucha, ni los ve, le da lo mismo. Porque yo creo que ya está prácticamente jugada la elección. Sí. Según las encuestas, en la provincia de Buenos Aires hay encuestas que dan más diferencia a favor de Bullrich y menos diferencia a favor de Cristina, pero en realidad tengo la sensación de que ni las campañas convencen, ni la publicidad convence, la gente ya prácticamente está convencida. Exactamente, mira, incluso adentro del gobierno dicen esto, no estamos apostando tanto a romper el círculo íntimo, por así decirlo, el círculo de los propios, sino a que vaya más gente a votar, y por lo tanto ahí el gobierno confía en que va a arrastrar más gente hacia su kiosco, digamos, y del lado del cristianismo me parece que también pasa un poco por ahí. Me parece ¿verdad? que vaya más Vamos gente a votar. Vamos por el aumento de la participación electoral, que por cierto sería importante, ¿no? Que supere ese 70 y pico % como en las PASO y se acerque más al 85, que es lo que están pensando algunos encuestadores, ¿no? Ahora es interesante cómo se desdibujaron los demás equipos, ¿no? Los demás partidos. Massa, Randazzo, la izquierda, está todo un poquito desdibujado. Claro, ahí esos dos bloques que vos mencionaste en primer lugar son tal vez los que más tienen que perder, ¿no? La izquierda más o menos se va a mantener en su caudal, siempre muy coherente, manejando su postura, no les sirve de mucho hasta ahora, pero bueno, son coherentes. El masismo y el Frente de Randazzo o el partido Randazzo, que tiende a desdibujarse claramente en favor de los dos principales contendientes, ¿no? Por lo menos a nivel provincial. Auspiciantes, y vamos con el invitado. Y nuestro invitado de hoy es Jorge Enrique Tayana, segundo candidato a senador por Unidad Ciudadana, pero con una larga historia en el peronismo. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Ana. Muy bien, Luis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo tengo con la historia de los Tayana, tengo un acercamiento y un cariño muy especial, porque todos los que militamos en algún momento
hablamos de tu padre, respetamos a tu padre, primero que era el médico de Perón, después fue ministro de Educación, Sí. y después se vino todo abajo con Iván Isevich y con Isabel. Digo, ¿cómo era vivir con ese señor que era médico de Perón, que fue ministro de Perón? ¿Cómo era? Era muy agradable, era un hombre muy agradable, muy afable, bueno, conversar, pero además para mí primero fue de alguna manera el médico de puesto, porque cuando yo soy chiquito, después del 55, él había sido rector de la Universidad de Buenos Aires y se quedó sin trabajo, lo echaron de todos lados, por supuesto, lo echaron de un instituto que le había fundado, que era de cirugía torácica, lo echaron de la cátedra de la facultad, de todo. Así que viví esa proscripción que tenía, por ejemplo, dificultades obviamente económicas, pero que hizo que mi padre después se tuviera que dedicar a la medicina privada, con lo cual le fue económicamente mucho mejor que lo que estaba haciendo en lo público, esas paradojas. Pero durante años sí viví la contradicción de saber que en mi familia, y yo de hecho apoyábamos algo que era mayoritario y que tenía la inmensa mayoría de los más humildes a su favor, pero que en el medio que yo me desenvolvía, que era un medio de clase media, profesional, era... Mal visto. Sí, era horrible, digamos, era todo mal visto. Yo iba a la Argentina Modelo, por ejemplo, y me acuerdo que en el año 60, 61, los compañeros míos de grado negaban que hubieran existido los fusilamientos del 56. Decían, no, eso es todo mentira. Yo había leído un libro en mi casa. Esto en la primaria, ¿verdad? Eso en la primaria, claro. O sea que yo viví siempre esa tensión entre tener una pertenencia política y vivir en un cierto medio que era inhóspito. ¿Y tenías que ser peronista sí o sí? O sea, ¿cómo era? No, mis padres nunca me lo pusieron, digamos, pero yo lo fui sintiendo de chico, porque me acuerdo de los sufrimientos y me acuerdo de la gente que iba. Así mi padre veía gente el fin de semana por la proscripción. Claro. Y conocía toda la vieja dirigencia, que eran todos ex importantes todos, pero todos y que estaban mal, ¿no? Yo me acuerdo ya un poquito más grande, ya adolescente, que lo fui a ver a Leopoldo Marechal, ahí en el departamento que tenía en la avenida de Rivadavia, y él nos hablaba y él era el poeta de puesto, decía él, ¿no? O sea que eso lo viví sí la proscripción, ¿no? O sea, cuando hablan de la grieta, la verdad que no es nuevo esa situación de distintas visiones en la sociedad argentina. Ahora, Jorge, ya en esa época se podría decir que se vivía lo de hoy, esto es un peronismo que cuando está en el poder está absolutamente unido, o más o menos, por lo menos, el caso del 73-75 es un poquito más complicado de analizar, pero digamos, y cuando el peronismo cae del poder, por las razones que sean, de a poco empieza como a desgajarse, aparece la derecha, aparece la izquierda, algunos negocian con el gobierno o con la dictadura, en el caso de Onganía concretamente, otros no, claramente se manifiestan en la resistencia. Sí, eso pasaba, es decir, el peronismo tiene toda la época de la proscripción y los 18 años donde está por un lado Perón proscripto y donde hay distintas cosas, ¿no? Está la resistencia peronista que convoca mucho, está la histórica huelga de Lisandro Latorre, hay figuras extraordinarias ahí como el BBQ, como los primeros muchachos, el primer desaparecido que es Felipe Vallese, que es un muchacho de la Juventud Peronista de la UOM, de la UOM, que desaparece. O sea, sí había un peronismo más resistente o más duro, lo que se llamaba el peronismo combativo, y había un peronismo o sectores del peronismo más participacionistas, más que querían buscar y se crearon algunos partidos negros. O sea que esa tensión siempre estuvo, con la peculiaridad del movimentismo peronista, es decir, que nunca el sello o el nombre fue un inconveniente. Entre otras cosas, porque primero habían prohibido el nombre. El sello político, digamos, el partido. El nombre, si era Partido Tres Banderas, Partido Unidad Popular, Partido Justicia Social, Partido Justicia, como se llamara, la verdad que tenía poca importancia. Lo que importaba es dónde iba el voto peronista mayoritario, ¿no? Y el otro tema es que vos fuiste al Buenos Aires. Sí, yo fui a la ciudad de Buenos Aires. Y eras compañero de Felipe Solá y de Alberto Iribarne. Exactamente, somos de la misma promoción 68. Sí. Felipe iba a la tarde, Alberto iba a
a la mañana, y varios otros. Es una promoción además que tiene también muchos desaparecidos, ¿no? Es una promoción bastante muy castigada por la represión, pero fue una experiencia muy linda. Al colegio había ido mi abuelo, había ido el tío, varias generaciones, pero también tenía el inconveniente que yo era peronista. Por ejemplo, el profesor de castellano, que se llamaba lengua, se llamaba castellano, era un profesor 40, hermano de un almirante, y era un señor muy antiperonista que escribía en el diario La Prensa. Entonces, como 3 veces me hizo lo mismo. Me decía, primer año, yo tenía 13 años, traían a pase al pizarrón. Los pizarrones de Buenos Aires son los que se suben y se bajan. Sí. Y me dice, escriba, el tirano prófugo huyó al amanecer. ¿Cuál es yo escribía, ¿cuál es el sujeto de la oración? El tirano prófugo. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Tirano. Bueno, sí, después me mandaba a sentar. 3 veces me hizo lo que ¿Y te aprobaba o te bochaba? No, me aprobó. Claro, no con gran nota, pero me aprobó. Claro, o sea que fue un verdugueo, una cosa increíble. Pero donde claramente no estaba la cuestión de instruirte, sino de hacerte ver. No, era decirme, usted es de esos que son innombrables. Bueno. Ahora, en el golpe del 66 de Onganía, ¿cómo te pescó en el colegio? Me pescó, bueno, yo estaba ya más politizado, estaba fuimos a la plaza con un grupo de amigos y con una hermana mía que era un poco mayor y que ya estaba metida en sociología. Quiero contarles que de 5 hijos, sí, él es el único varón. Ah, sí. O sea, muy malcriado por las mujeres. Y sí me acuerdo del golpe, me acuerdo de la expectativa, y de hecho hay, qué sé yo, ver cómo pasaba. Al principio no pasó nada con la Onganía, ¿no? Después vino los bastones largos, de los bastones. Después hubo un poquito de calma y después empezó, ¿no?, la huelga portuaria, que fue una huelga fuerte, importante, y empezó a haber y después el 1 de mayo del 68 la CGT, el surgimiento del programa de la CGT de los argentinos, ¿no? Huerta Grande, ¿no? Ongaro. El posterior, el 1 de mayo, que es el de Ongaro. Claro. Y ahí se crea también todo un espacio del peronismo más combativo, que nuclea a lo que sería la izquierda peronista. El editor del diario era Rodolfo Walsh, ¿no? Claro. Y Carpani hacía los dibujos, en fin, tuvo toda una allá en Paseo Colón. Eso tuvo una gran influencia en la formación de toda una generación. Nosotros hemos pasado también por la renovación, que en el catolicismo había sido Juan XXIII y el Vaticano II, así que había toda una confluencia de pensamiento social y una idea de cambio en el mundo muy fuerte, ¿no? Los años 60 son los años... Sí. Se habla de los 70, pero en realidad los años del cambio fueron los 60, ¿no? Claro. El mayo francés es el 68. Absolutamente. El verano del amor en Estados Unidos, el Summer of Love, es ahí, Claro. O sea... Todo el cambio la expectativa del cambio de un mundo mejor estaba en esos años muy fuerte. ¿Querés dejar una pregunta para después del corte? Sí, Jorge, vamos a dejar para después del corte, trayendo a lo mejor todo este bagaje político, cultural a hoy, digamos, si no ves que obviamente otra vez hay un peronismo dividido frente a las elecciones en este caso, ¿no? Aparentemente no pasaba hasta el último día del gobierno de Cristina Kirchner, y hoy parecería que otra vez, de hecho, vos fuiste protagonista de una de esas facciones que después volvés a la lista de Cristina, pero después del corte lo hablamos. Ok. En octubre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. FIBA, Dior Digital, Noche de los Jardines y BEA celebra Galicia, Ucrania y Armenia. Además, música en el Rosedal, Minicentro y muchos eventos más. Vamos, Buenos Aires. Auspicia este programa Banco Provincia. Tu ART siempre te escucha. Estamos del mismo lado, por eso trabajemos juntos, generando escenarios laborales seguros. Utilicemos el sistema responsablemente. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Estamos con Jorge Tayana, segundo candidato a senador por Unidad Ciudadana, y había quedado una pregunta, ¿no? Sí, Jorge, yo te preguntaba, trayendo la historia para acá, inevitable hacerlo, por cierto, ¿qué ves hoy en el peronismo que parece otra vez seguir dividido, ¿no? Incluso con vos siendo protagonista en un momento de una de esas divisiones en la que el peronismo afronta las elecciones, ¿no? Bueno, me parece que todas las derrotas políticas producen dispersión. Claro. La derrota de noviembre del 15 produjo dispersión. Dispersión porque hay distintas interpretaciones, claro, se adjudican distintas responsabilidades. Nadie quiere ser el padre de la derrota, ¿no? Las derrotas son huérfanas, ¿no? Entonces eso produce diferencia. Ya, lo que hay que hacer y produce dispersión. De lo que se trata ahora es de ir reagrupando el peronismo y yo creo que hay que reagruparlo con una política. La política, desde mi punto de vista, con que debe reagruparse el peronismo, es la política tradicionalmente peronista, que es la defensa de los más humildes, la defensa de la justicia social y la oposición firme a un gobierno de derecha, neoliberal, que está en contra de los trabajadores, de los sindicatos, de casi todo lo popular, más allá de cómo lo disfracen o cómo esto se presente modernamente, ¿no? Eso me parece que es el dato central. Y bueno, en ese proceso es donde estamos. Este proceso es nacional, pero estas elecciones son legislativas, sí, locales, claro, son locales. Entonces se da de distinta manera en diferentes partes. En la provincia de Buenos Aires, me parece que el debate quedó en buena medida saldado el 13 de agosto. Es decir, el 13 de agosto quedó claro que en Unidad Ciudadana no está solo el grueso de los dirigentes peronistas provinciales y algunos nacionales, yo soy dirigente nacional del Partido Justicialista, soy miembro de su mesa, sino que además de los dirigentes y de la mayoría del PJ provincial y todo eso, además de eso está el voto peronista. El 90%, 85, 90% del voto peronista fue a Unidad Ciudadana. Creo que eso quedó en parte resuelto. Yo quiero volver a tu historia y estuviste preso en la época, en el Rodrigazo, durante el Rodrigazo, estabas en la JP y quiero ver cómo fueron esos 7 años de cárcel, ¿no? Me parece que... Bueno, ¿qué te enseñaron, qué te desenseñaron? Yo siempre digo que la cárcel es como el tenis, que desarrolla... Los tenistas, si son diestros, tienen un músculo tremendo en el brazo derecho y uno más chiquito en el izquierdo. Vila, que era al revés. Bueno, la cárcel es un poco eso, es una realidad, sobre todo la que tuvimos que vivir en los años de la dictadura, que era muy dura, con muchos compañeros que los sacaron y los fusilan, con torturas. Y eso hace que uno adquiera gran experiencia de vida en algunas cosas y en otras no es cierto? Así que es un desarrollo un poco desparejo y sometido a una presión muy fuerte. Hubo épocas que fueron muy duras, todos perdíamos familiares semana a semana. Es decir, la visita de la semana era la noticia que se había muerto alguien o que estaba desaparecido, además de lo que pasaba internamente. Pero era como bastante aleatorio, quiero decir, te podía tocar, como de hecho no te tocó por suerte, diría uno, ¿no? Pero... Bueno. Es decir, no es que si hago esto a lo mejor me salvo, si hago esto otro seguro que me vienen a buscar. Estando adentro, digo. Sí, en parte pasaba. Es decir, claro, la conducta básica del preso político es mantener su dignidad. Claro, y mantener su dignidad es no colaborar con los que están oprimiendo no solo a los presos, sino a la población. Entonces esa era la barrera, digamos, claro, ¿no? Claro. Ese es el punto. Ese punto hacía que fuera más riesgoso, sí,
Yo estuve un tiempo largo en una cosa que llamaban el Pabellón de la Muerte en La Plata, donde primero fuimos 14 ahí y mataron a 5, o sea que el porcentaje fue alto, ¿no? Y entre ellos uno muy querido amigo mío que era Dardo Cabo, que era que habíamos militado juntos. Habías casi empezado juntos, ¿no? Claro. Dardo Cabo no fue el primero que puso la bandera en las Malvinas. En las Malvinas. Claro, y además él había sido preso con Intes, o sea, él era un hombre de la vieja juventud peronista, hijo de un dirigente metalúrgico, Armando Cabo, un tipo muy querido y muy querible. La cárcel fue dura, pero lo que pasa es que hubo otros que la pasaron peor, ¿no? Los desaparecidos la pasaron peor, así que, bueno, es una experiencia dura, hay muchas experiencias duras. A los que han dedicado su lucha a la causa de la justicia, en general, no le ha ido bien, así que hay que tomarlo como parte. Yo lo tomo como una experiencia, me dejó muchas amistades, muchas hermandades reales, porque uno comparte muy intensamente con muchos compañeros en ese momento, así que es una experiencia dura, pero afortunadamente no debería repetirse, ¿no? Por eso lamentamos que haya algo como Milagros a la presa, digamos, que volvamos a tener un preso político en Argentina es vergonzoso, ¿no? Aunque las situaciones no sean comparables. Hablemos hagamos un panorama cortito entre Alfonsín, Menem, de la Rúa hasta llegar a Kirchner. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste en cada etapa? ¿Apoyaste a Alfonsín? ¿Pensabas que Luder no llegaba, que llegaba? No, yo apoyé al peronismo. No me gustaba mucho el candidato, pero apoyé el peronismo porque me parece que veníamos de un enfrentamiento interno muy grande, veníamos de la muerte, pero al fin era una situación muy compleja. Entonces me parecía que había que tener humildad y sumarse. Evidentemente no era el hombre de la etapa Luder y Alfonsín ganó porque interpretó mejor esa realidad. Y a él le debemos buena parte de la consolidación de esa etapa democrática. Él tuvo un intento de oponerse al poder económico cuando lo tuvo a Grispun, eso terminó mal, se lo echaron a Grispun, él tuvo que cederle, y bueno, después entró en una situación muy compleja. Hizo un avance sobre los derechos humanos, un avance importante, después retrocedió, pero bueno, abrió un camino que después afortunadamente se pudo retomar, pero terminó con 2 hiperinflaciones, ¿no? ¿Con Menem cómo la pasaste? Quiero decirte, ¿qué pensaste? ¿El primer Menem y el segundo Menem? En el primer Menem, yo cuando volví al peronismo fui a Relaciones Exteriores, fui subsecretario de Relaciones Exteriores. Con Ditela, ¿verdad? Al comienzo, a la entrada, claro. Primero con Cavallo, después con Ditela. Claro. Y Ditela un día me llamó y me dijo, bueno, Jorge, porque yo era director de organismos internacionales y habíamos tenido una posición junto con Jorgito Vázquez, que era una posición más propia de una Argentina con una visión no alineada y más tercerista, y Guido me dijo, no estamos haciendo eso. Vamos por ahí. No vamos por ahí. Entonces a vos que te gustan los derechos humanos, y ahí vamos a estar de acuerdo, porque no te vas de embajador a Guatemala, que ahí hay un conflicto, que puedes desarrollar la política de derechos humanos, yo te apoyo en eso y acá terminamos y no tenemos problemas. Y le dije, bueno, y ahí me fui a Guatemala, donde estaba todavía el conflicto armado, ayudé a la negociación de paz, logramos que el director de la misión de Naciones Unidas fuera un argentino, que es Leonardo Franco, que después fue subsecretario cuando yo era ministro. O sea que hicimos una tarea interesante y dejé eso porque me ofrecieron, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA me ofreció ser el secretario ejecutivo. Y bueno, entonces fui, me entrevisté y acepté el cargo, y entonces dejé el cargo de embajador y me fui a vivir a Washington a seguir con lo que tenía un valor, porque la comisión nos había visitado en la Argentina en el 79 y había sido una visita muy importante, así que yo sentí que yendo a trabajar, a servir en la comisión del secretario ejecutivo, de alguna manera correspondía a eso que ellos se habían hecho por nosotros y lo aplicábamos a otro lado. Jorge Tayana, muchísimas gracias por haber estado en Octavo Mandamiento. Gracias. No, gracias. Bueno, y toda la suerte que puedas tener, ojalá entres, ojalá te voten. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias. Nos vamos. Hasta el próximo lunes. Chau, chau.